invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, dile al Señor: Dios mío, confío en ti. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. En esta Eucaristía del primer domingo de Cuaresma, como lo pide la Iglesia, presentaremos a los candidatos, a los niños, a los jóvenes catecúmenos que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia pascual de este año, 31 de marzo. Hermanos, démosle un fuerte aplauso a los catecúmenos. Como una madre se alegra cuando da a luz a su hijo, así nuestra madre, la Iglesia, se alegra y exulta de gozo por darlos a luz en la fe, a la vida de la gracia. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Comencemos por apagar el celular por caridad. Chequen el celular, si está encendido, bloquéenlo y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Esta Eucaristía la ofrecemos por cada uno de los hermanos y hermanas catecúmenos y catecúmenas, por sus padres, pero sobre todo por sus padrinos, que están asumiendo esta tarea del acompañamiento en su vida cristiana. Padrinos, el peor padrino es el que no practica la fe. El mejor de los padrinos es el que practica la fe. Hay muchos padres de familia que eligen a sus compadres o a los padrinos de sus hijos según razón sentimental. Las razones sentimentales no son las más acertadas ni las más eficaces. Las mejores razones son las que brotan del discernimiento y de la fe. Entonces, el mejor padrino es el que practica la fe. Y si tú eres uno de esos padrinos que hasta este momento tu vida espiritual está muerta o es practicada la carta, este es tiempo de renovación. Dios está valiendo de este compromiso para rescatarte de ahí de donde estás. Es tiempo de renovarnos como cristianos. Es tiempo para vivir no según nuestros criterios ni los del mundo, sino según los criterios de Dios.
Así que, padrinos, si ustedes no cumplen ese compromiso, mi deber es advertirles que no pueden quedarle mal a Dios, porque quedarle mal a Dios es tremendo. Y ustedes tarde que temprano se van a dar cuenta que lo mejor hubiera sido no haber hecho el compromiso. A Dios no le podemos quedar mal. Por eso, asuman este compromiso, no por simple simpatía o por puro sentimiento. Asuman este compromiso desde la fe para que sepan acompañar eficazmente a estos ahijados que la iglesia, Dios a través de la iglesia y sus padres se los confía a ustedes para que los acompañen. También en esta Eucaristía damos gracias al Señor que le concede un año más de vida a Marta Quintero. Un año más de vida, Marta. Gracias por venirlo a celebrar sirviéndole al Señor en el tianguis. Ahí está Marta en el tianguis sirviéndole al Señor. Y bueno, pues aquí recordamos lo que el Señor nos dice, y ella nos lo dice a través de su testimonio. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Ella no está dando, ella se está dando, está haciendo de su vida una ofrenda de amor. Bueno, pues que Dios le tome en cuenta esta ofrenda de amor y le conceda años largos, una vida larga y llena de bendiciones. Pedimos también por nuestros hermanos que están sufriendo en el cuerpo o en el alma, por los que están pasando por la noche oscura del duelo, por haber perdido a un ser querido, por los que están afligidos porque tienen algún familiar enfermo en el hospital o en casa y pues no saben la hora, es un desgaste permanente. Pido por ustedes, queridos hermanos, también que están esperando el regreso de sus seres queridos desaparecidos. Y también pedimos por nuestros hermanos enfermos, María Cristina Ferreira, y por todos los enfermos que hay en nuestra comunidad y en nuestra familia, por los familiares de los desaparecidos y también por los desaparecidos, por los que se encuentran en el camino de la muerte y por eso por donde pasan o están engendran o provocan sufrimiento, para que regresen al Señor y ya no sean instrumentos de muerte sino instrumentos de vida. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, ¿verdad? Familiares, bienhechores, los miembros de nuestra comunidad difuntos y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Pueden sentarse. Insisto, hay muchos que casi no vienen a la iglesia. Bueno, pues nunca es tarde para comenzar. Bienvenidos a la iglesia. Apaguen su celular, por favor, porque cuando alguien habla hay que ponerle atención. Y cuando Dios habla, con más razón. Entonces, apaguen el celular por caridad. Bloquéenlo. Gracias. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. La ignorancia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o a llegar a conclusiones erróneas. Cuidado con la oscuridad de la ignorancia, porque cuando estamos pasando por tramos de crisis en nuestra vida, el alma se vuelve sensible y busca conectarse, y en esa búsqueda nos conectamos a veces de manera equivocada. Siempre que estamos pasando en crisis, y lo he visto en mi comunidad, que una enfermedad, que un problema, que la pérdida de un ser querido, cualquiera de este tipo de crisis u otras, vienen los falsos pastores y nos hacen creer que estamos en el lugar equivocado y nos enganchamos a la mentira y nos arrastran entonces por senderos equivocados. Hoy te quiero decir, contemplando la escena que nos presenta el evangelista San Marcos, dice que en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, y ahí permaneció 40 días, y que ahí fue tentado por Satanás. Miren ustedes, antes de llegar a este versículo, justo el versículo anterior, Marcos capítulo 1, versículo 11. Es importante lo que pasa ahí. Nuestro Señor Jesucristo, acabando de salir de las aguas del Jordán, escucha la voz que rompe el silencio desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi predilecto, en ti he puesto mis complacencias. Nuestro Padre Celestial le está declarando su amor. Y en el versículo siguiente se nos presenta a Jesús padeciendo las penurias del desierto. Y podemos intuir lo que Jesús está pasando en ese tramo de 40 días en el desierto. Y también, por supuesto, no alcanzamos a entender a simple vista por qué, si nuestro Padre Celestial le está declarando su amor, ¿por qué tiene que sufrir en el desierto? ¿Por qué tiene que ser tentado por Satanás? Y entonces, esto es para nosotros también, porque también cuando fuimos bautizados, nuestro Padre Celestial, las mismas palabras que le dijo a su Hijo, nos las dice a nosotros, sus hijos. Somos sus hijos predilectos, sus hijos amados. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué la enfermedad?
¿Por qué la cruz? ¿Por qué la tentación? ¿Por qué? Y cuando nosotros no tenemos encendida la lámpara de la fe, porque se nos olvidó ponerle aceite, se nos olvidó que la fe es un don que tenemos que cultivar, que tenemos que proteger, que tenemos que alimentar. Creemos que solita va a permanecer la llama encendida. La fe necesita de ti, es un don que Dios te ha dado y que necesita de ti, de tu perseverancia. Porque si no perseveras en la oración y la escucha de la palabra de Dios, vas a vivir con la fe apagada, es decir, en la oscuridad. Y por eso vivimos según los criterios que vivimos. Por eso buscamos según los criterios que nosotros creemos son los mejores padrinos para nuestros hijos. Y cuando alguien opina lo contrario, nos enojamos, ofendemos, amenazamos. No entendemos. Siempre queremos tener la razón. Y en eso creemos que nadie puede opinar de manera diferente. Y si opina alguien diferente, es nuestro enemigo. Es pura politiquería, como dicen, ¿verdad? Decimos que hay libertad de opinión, pero no respetamos la opinión diferente de otro. Veamos cómo estamos, desde la cabeza hasta los pies. En esta sociedad, así estamos. En esta iglesia, así estamos. Pero te quiero decir una cosa. No porque tú no alcances a ver el sol, quiere decir que el sol no está en el firmamento. No porque tú no alcances a ver clara la presencia de Dios, quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. El Señor le dijo a su hijo, y el Señor le dice a sus hijos: tú eres mi hijo amado. Y no porque venga la cruz, y no porque venga el desierto, y no porque venga la prueba, y no porque venga la enfermedad o la pérdida de un ser querido, quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Rechaza esos pensamientos que vienen del malo y que tratan entonces a ti de desanimarte, de hacerte creer que Dios no te ama. O de hacerte creer que Dios no existe. Rechaza esos pensamientos. Dios, y me encanta lo que dice el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma, como al antiguo pueblo de Israel, a este nuevo pueblo suyo lo trae a este desierto de la Cuaresma para que vuelva a su primer amor. Vuelve al primer amor. Alguien te echó a perder, o tú mismo te echaste a perder. Pero no es tiempo de buscar culpables. Es tiempo de volvernos a conectar con Dios, a dejarlo entrar en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue tentado. Cada año, el primer domingo de Cuaresma, reflexionamos sobre las tentaciones. Y este domingo no es la excepción. Por eso les digo, hermanos, ¿cuántos evangelios hay? Mira estas dos columnas. No pusimos estos murales solamente de adorno, sino para que ustedes estén bien formados. ¿Cuántos evangelios hay? Eso, ahora sí se ve. Esto mira, siempre mira y apréndetelos de memoria, así en ese orden, porque en ese orden está en la Biblia. ¿Cuáles son esos evangelios? Otra vez.
así en ese orden. Y después vamos a ver por qué están representados con estas criaturas. El primero es un ¿qué? ¿Es un qué? Un ángel, porque Jesús es el varón perfecto. El segundo ¿qué es? Un león, porque la voz que grita en el desierto, y así aparece, ¿verdad? Empieza el Evangelio de San Marcos. El otro ¿qué es? ¿Un qué? Un toro, porque lo primero que hace Lucas es presentarnos el sacrificio en el templo, y la última escena que nos presenta San Lucas, que es en el libro de... Bien, entonces ahí en el templo es donde se sacrifican, ¿verdad? Después, ¿qué sigue? Juan, el águila, porque Juan es un teólogo que vuela a las alturas. Esa es la razón. Ahora volvamos, hermanos. Entonces, en este año nos está tocando meditar sobre el Evangelio de San Marcos. Y en el Evangelio de San Marcos nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en esos 40 días por Satanás. Pero toda su vida, no solamente antes de la misión, sino durante toda la misión, que fue toda su vida terrena, estuvo expuesto a la tentación. Y también nosotros, todos los días de nuestra vida, estamos expuestos a la tentación. Todos los días de nuestra vida, porque la vida aquí en la tierra es como una prolongada cuaresma. Así es, hermanos, una prolongada cuaresma. Y mira a nuestro Señor Jesucristo. El demonio no lo podía vencer por acá, ves por allá. Si no es por allá, busca siempre el demonio cómo entrar y cómo destruir la fidelidad del Hijo con el Padre. Pero también el demonio así nos ataca a nosotros. Si tú no vienes a la iglesia, pues allá te ataca de una y otra forma y no te das cuenta. Pero apenas vienes a la iglesia y entonces que eres mocho, que eres mandilón, y empiezan los amigos, entre comillas amigos, ¿verdad? A atacar. Antes no te atacaban y ahora te atacan. ¿Por qué? Porque vienes a la iglesia. Y entonces los compañeros en la escuela, pues también, ¿verdad? Y entonces ya no te ven como te veían antes. Tú diles que eres cristiano católico y verás lo que pasa contigo. Entonces el demonio sabe cómo atacar. Y no solamente a los que vienen llegando, sino también a los que estamos dentro de la iglesia. El mejor platillo que quiere comerse el demonio es un corazón dispuesto a darlo todo por el Señor. Entonces el demonio no respeta a nadie. Siempre busca el punto débil para por ahí entrar y destruir, mientras que Dios se aprovecha del punto débil para por ahí entrar y reconstruir y sanar. Entonces, hermanos, el demonio, ¿cómo atacó a Jesús? Lo atacó no solamente en el desierto, ¿verdad?, sino durante toda su vida pública. Primero, ahí vemos a los líderes religiosos. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y ahí tenemos a los líderes religiosos. Anda, danos una señal más, danos una señal. Y después, no solamente a través de los líderes religiosos, sino también a través de sus propios discípulos, ¿verdad? Señor, esto no te puede pasar a ti. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero no solamente ataca a Jesús, el demonio, ¿verdad?, valiéndose de los discípulos. El demonio también se vale de lo que hay en su corazón humano de Jesús. Y ahí lo vemos entonces en el Getsemaní, ¿verdad? En el Getsemaní el Señor está sufriendo. Por supuesto que hay miedo ante la cercanía de la muerte. Esto es humano, hermanos. Es humano tener miedo a la muerte. Es muy humano. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní tenía miedo y sudaba gotas de sangre. Y entonces en la oración, ¿qué le dice al Señor? Señor, si está de ti, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino, reacciona, ¿verdad?, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dentro de él también
vemos esa tentación, ese titubeo en algún momento. Pero también en el último momento, ¿verdad? En el último momento, el demonio va a seguir hasta el último momento atacando, para que veamos nosotros que no nos podemos descuidar ni un momento, ni un momento. Y ahí, traspasado por los clavos, coronado de espinas, con los pómulos hinchados, escupido, humillado, desnudado en la cruz. ¿Qué pasa? Le dicen sus verdugos, o le dice aquel que es compañero de desgracia: si en verdad eres el Hijo de Dios, anda, bájate de ahí, bájate de la cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Ándale, si en verdad eres Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hasta el último momento es la batalla también para nosotros, hasta el último momento. Y a veces el demonio, así como se vale de otros para atacar y destruir la obra en nosotros, se puede valer de tu ignorancia para que esta persona que está en agonía o enfermo no reciba los sacramentos de unción. Se los digo porque en esos días vienen a verme ayer, antier, estaba enfermo el Señor y en agonía. ¿Cuántos días tiene así? No, que tiene 3 meses. ¿Y por qué no me vinieron a ver antes? Es que teníamos miedo. Vean ustedes, ¿cuántos de nosotros, verdad, pensamos que el sacramento de la unción es para darle muerte? Los sacramentos no son para dar muerte, son para dar vida, son para consolar al enfermo, el sacramento de la unción. Pero el demonio se vale también de nuestra ignorancia, se vale de nuestra ignorancia para que el otro no alcance la salvación. Entonces, hermanos, pongámonos las pilas. El demonio busca destruir la obra de Dios en nosotros y en nuestra familia. No te dejes atrapar por el demonio, que te presenta también las ofertas en el mundo. No te dejes atrapar. Ten cuidado del mundo, de lo que te ofrece el mundo. Ten cuidado también de lo que viene de dentro de ti, porque decíamos que nuestro Señor Jesucristo en algún momento titubeó. Entonces, dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pero dentro de nosotros también está el espíritu del mal. Hay un hombre viejo dentro de nosotros que nos pide no dejarnos, revancha, no perdonar, hacer el mal, seguir en el mal, en la mentira. Ten cuidado. Por eso el Señor en esta cuaresma te ofrece 3 armas para vencer al demonio. ¿Cuáles son? Ayuno, oración y limosna. Son las 3 armas para vencer al demonio. 3 armas. Fuerte en la oración, todos los días oración. Dialoga con el Señor, haz un tiempo para encontrarte con el Señor. Oración, ayuno, para que te descubran. Pídele al Señor que cuando ayunes te descubra tus pecados, tus faltas, y te sensibilice también, te sane del egoísmo, ¿verdad? Porque cuando todo tenemos nos volvemos egoístas, y ya cuando empezamos a carecer de aquello, empezamos a valorar y empezamos a reflexionar. Hay otras personas, ¿verdad?, que no tienen que comer, y yo desperdiciando comida. Hay otras personas que quisieran tener uno de esos zapatos y yo ya no los quiero, yo quiero nuevos, ¿verdad? Chiquillos que a veces están pidiéndole a su mamá o a su papá más de lo que les puede dar. Entonces, ayuno para que sanemos del egoísmo, y limosna. Si hay ayuno y hay oración, hay deseo de compartir con los que no tienen, con los que tienen menos que nosotros o no tienen nada. Hoy por eso te pido que tomes en cuenta que todos somos tentados. Nadie es salvado de la tentación. La tentación pone a prueba nuestra fidelidad a Dios. El Hijo de Dios fue puesto a prueba en la fidelidad y Él pasó la prueba, porque grande era el amor por Dios. Que grande sea también nuestro amor por Dios. Vas a ser tentado, probado en la fidelidad, pero estarás fuerte si haces uso de estos 3 medios que son armas contra el demonio, y vas a permanecer en fidelidad a la voluntad del Padre. Le pedimos al Señor el don del Espíritu Santo
para que perseveremos en el encuentro con el Señor. Cada vez que tú te vengas a encontrar con el Señor en la oración y en la palabra, el Señor te dará fuerza y te dará luz para permanecer en comunión con su voluntad. Que Dios nos conceda la gracia de perseverar en este desierto de la Cuaresma, para que, haciendo uso de esos medios, también vayamos muriendo a ese hombre viejo, empecatado, egoísta, rencoroso, flojo, irresponsable, y vayamos entonces siendo la viva imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de la misericordia del Padre. Que así sea. Permanezcan sentados. Catequista. Vamos a hacer la presentación de los catecúmenos. Padre, ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia de Dios y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, piden ser admitidos a los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía. Después, la conveniente preparación de la celebración de los diversos escrutinios. Niños de la parroquia catecúmenos: Charón Elizabeth, Vanessa Janet, Alexia, Alejandra, Valentina. Se van poniendo de pie conforme vayan siendo nombrados, por favor. Los que ya fueron nombrados, pónganse de pie, por favor. Charón, Vanessa, Alexa, Alejandra, Valentina, Ivana, Jimena, Dulce María, Brandon, Derek, Jesús, Milagros, Alexa, Ana, María, Virginia, Kevin, Luisa, Septién, Dariel, Efraín, Elías, Stephanie, Nayeli, Lisette, Brandon, Kevin, Damaris, Noemí, Jonás, Luis, Guadalupe, Naxin, Brittany, Karina, Karen, Dareli, Ian Antonio, Giovanni, Jobselín, Dayana, Dayana de los Ángeles, Dimauro, Absri, Omar, Nicolás, Roberto, Axel, Cristian Alexander, Santiago, Emilio, Ángel y Karina. Pasen por favor para acá. Hacemos 2 filas, unos adelante y otros atrás, volteando hacia el altar, por favor. Mientras queridos y amados en Dios, catecúmenos,
Me dirijo ahora a ustedes, sus padrinos y catequistas y toda la comunidad han dado buen testimonio de ustedes, de que son responsables en la asistencia y en las tareas en este proceso, como se nos ha pedido, que están interesados en verdad en vivir como hijos de Dios y no simplemente cumplir con un requisito. Confiada en ese voto, la Iglesia, en nombre de Cristo, los llama a los sacramentos pascuales. Ahora pues corresponde a ustedes, que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesto su determinación, la decisión que han tomado de ser cristianos católicos. En verdad, quieren ser iniciados en los sacramentos de Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Van a decir fuerte, que se escuche en toda la Tarimoya 1, sí queremos. ¿Todos? Sí queremos. Entonces, por favor, sigan perseverando. Han sido elegidos para recibir esos sacramentos de iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual, 31 de marzo de este año, cuando la celebremos. Ustedes van a decir: demos gracias a Dios. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad al Señor, fieles hasta la muerte, que permanece fiel Él a su llamamiento, y que luchen por alcanzar la plena realización de la elección de que hoy han sido objeto. Luchen para vivir en verdad como hijos de Dios. Padrinos, pónganse de pie desde donde están, nada más, no se muevan, pónganse de pie. A ustedes, padrinos, madrinas, deben considerar como especialmente encomendados a sus cuidados a esos ahijados, a sus catecúmenos, de quienes han dado testimonio favorable. Con su fraterna cooperación, el testimonio de vida, su ejemplo, esto los acompañarán hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de la iniciación cristiana. Den testimonio, padrinos, de en verdad que son cristianos, para que animen con su testimonio a esos ahijados a que ellos también vivan como cristianos. Queridos catecúmenos, queridos hermanos, hoy empezamos el camino de la Cuaresma como preparación a los misterios salvadores de la pasión y resurrección del Señor. Estos elegidos, querida comunidad, a quienes conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales, cuentan con el ejemplo de nuestra propia renovación. Hay que darles también como comunidad ejemplo de vida cristiana para que los animemos en ese proceso. Vamos a ponernos de pie. Padre amantísimo y todopoderoso, que quieres restablecer todas las cosas en Cristo y atraes a los hombres hacia Él. Acoge a quienes la Iglesia acaba de elegir y concede ser fiel en su vocación, para que entren a formar parte del reino de Cristo, de tu Hijo, y merezcan recibir el don del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos elegidos, han entrado junto con nosotros en el camino de la Cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida, sobre todo en los próximos escrutinios en los cuales se reunirán de nuevo con nosotros. Ahora pueden irse en la paz del Señor. Decimos todos amén. Solo los catecúmenos se van, los demás nos quedamos. Es parte de la pedagogía de la Iglesia. Los catecúmenos están en este proceso
Se supone que ellos no entenderían lo que sigue de la Eucaristía, pero nosotros que sí ya hicimos los sacramentos de iniciación cristiana, sí entendemos lo que significa esta segunda parte de la Eucaristía. Por eso nos comportamos como se debe de ser, ¿verdad? Para enseñarles a esos catecúmenos a vivir esta Eucaristía. Hermanos, durante este tiempo de Cuaresma vamos a estar rezando el credo de los apóstoles. Les pido que recuerden durante la Cuaresma y la Pascua el credo de los apóstoles. Vamos a hacer uso de él, es el credo más antiguo. Decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada petición diremos: te lo pedimos, Señor. Por la tranquilidad y la paz en todo el mundo, para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación, oremos. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios, oremos. Por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor, oremos. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, oremos. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, presentamos nuestra ofrenda al Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hechos pan te ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Este pan memorial de su muerte te ofrecemos, Señor, y oramos, sé propicio a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. De su sangre es figura este cáliz, por la nueva alianza vertida, para dar del pecado el perdón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos.
Ahora, hermanos, para que ese sacrificio a mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy el agua venida a mí, sedientos, saciaos de verdad, saciaos en mis palabras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy la vida venida a mí,
Levántense ya los muertos, vivid con ilusión la nueva vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy la senda, venid a mí, seguidme en vuestros pasos, y vuestro será el reino prometido. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Bendeciré siempre al Señor, en mi boca estará su alabanza. Mi alma se goza en el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy el agua, venid a mí, sedientos, saciaos de verdad, saciaos en mis palabras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu pueblo, alimentado, Señor, de este pan celestial, que nutre la fe, que hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. María, refugio de pecadores. María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. María, refugio de pecadores.
Hermanos, el día de hoy tenemos tianguis, todavía estará otro poco aquí el tianguis, ya se terminó el pollo, pero hay ropa y calzado, hay fruta, verdura, y también en cocina estamos ofreciendo alimentos. En librerías se están ofreciendo los misales del mes de marzo, se están terminando, así que apúrense porque en marzo siempre son demandados, se solicitan más porque viene la Pascua. Bueno, pues también tenemos esta invitación para los niños entre 9 y 15 años del catecismo, o que ya hayan terminado el proceso, que ya hayan hecho la primera comunión. Inscríbanse con cualquiera de las catequistas o los catequistas para el torneo de fútbol, ¿verdad? Tenemos un torneo de fútbol a nivel parroquial. Mayor información con nuestros catequistas. También tenemos estas alcancías. Está por ahí, no me pasaron. Bien, las alcancías que tenemos de la colecta de la Cuaresma 2024, estas van a ser durante toda la Cuaresma, ¿verdad? Donde hay oración y hay ayuno, ahí hay obra de caridad, ahí hay también deseo de ayudar al prójimo, siempre es así. Pero si a ustedes, padres de familia que nos están siguiendo a través del canal, o aquí, los que están aquí, ¿verdad?, no hacen oración y tampoco hacen ayuno, esas alcancías que se le entregaron a sus niños las van a regresar vacías como el año pasado. ¿Saben por qué? Porque está vacío su corazón. Los muertos en la caridad no hacen ofrenda, pero los que están conectados con Dios, entonces tienen muy presente que hay mayor alegría en dar que en recibir, y que cuando damos limosna, el primer beneficiado no es el que la recibe, sino aquel, ¿verdad?, aquel que la da. Entonces, por favor, pásenme una alcancía para mostrarles las alcancías. Bien, pues esto es. Ahí viene Agustín, nada más aquí al frente de la cámara para que te vean, Agustín, la alcancía. Las alcancías están ahí a la entrada, ¿verdad?, del templo. Ahí ustedes, todas estas alcancías al frente de la cámara, eso es. Entonces, estas alcancías vienen foliadas, vienen con un código QR, ¿verdad? Vienen con el código QR y así se identifican. Por eso les pedimos número telefónico, el nombre, para saber dónde están las alcancías, dónde están, y tener control de ellas. ¿Cuándo se entregan las alcancías? Cuando termine la Cuaresma, en cualquiera de las misas de nuestra parroquia. Así se entregan las alcancías, ¿verdad? Bien, entonces si hay ayuno, hay oración, hay obras de caridad. ¿Y por qué? Porque así lo ha pedido el Señor el miércoles de ceniza, quien fue a la misa, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero: oración, y que no sea como la de los hipócritas; ayuno, y que no sea como la de los hipócritas; y limosna, y que no sea como la limosna de los hipócritas. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Entonces, pues esto. Bien, hermanos, el Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Derrama, Señor, sobre tu pueblo la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padres de familia de los niños de catecismo, recuerden que el próximo sábado tenemos reunión mensual, ¿verdad? Entonces nos vemos ahí en donde ustedes van a la reunión, ahí nos veremos primeramente Dios. Bien, pues si alguien quiere que le bendiga alguna estampa, algún rosario, voy a estar ahorita en la puerta. Después de la misa, ahorita después de la bendición, no hay canto de salida para hacerles ver que este es un momento de recogimiento. Quien guste venir al Santísimo, hacer oración o irse en silencio, pero hasta que yo salga. Gracias. Vayamos en paz.